Seguimos conectados con Denis en 103.9 y en internet www.radiodelrosario.com. Esta semana, en el marco de un curso en la Universidad Católica en Buenos Aires, se presentaron las líneas guía de actuación en el caso de denuncias de abusos sexuales, en lo que los acusados sean clérigos y las presuntas víctimas sean menores de edad. Un tema delicado que enfrentan los obispos en nuestro país a través de sus pensamientos y también de sus acciones. Vamos a conversar con Monseñor Sergio Buenanueva, que es obispo de San Francisco y presidente de la Comisión Episcopal de Ministerios. Buen día y gracias por atendernos esta mañana, Monseñor. Denis Cardoso lo saluda. Muy buenos días a todos ustedes, Denis, y a todos los oyentes también. ¿Cuáles son las características generales de este protocolo que han presentado los obispos, Monseñor? Sí, bueno, como usted bien introducía, se trata de la respuesta práctica que la Iglesia da a esta situación tan terrible como son los abusos sexuales a menores producidos por sacerdotes, por clérigos católicos. Desde que comenzó a tomarse conciencia de la magnitud de esta crisis a finales de los 80, primero con el Papa San Juan Pablo II y con un protagonismo muy fuerte del cardenal Ratzinger en aquel momento, que después llegó a ser Papa, la Iglesia ha ido consolidando su respuesta, las leyes, las normas, para dar una respuesta adecuada y pronta y en la justicia a estos abusos. Por eso, en el año 2010 se le mandó a cada conferencia episcopal que aterrizara esas normas generales que son válidas para todas las diócesis del mundo a cada país, teniendo en cuenta sobre todo la legislación civil en esta materia, que es diversa según los distintos países. Bueno, eso es lo que hizo la Conferencia Episcopal Argentina. Durante todo el año 2013 trabajamos este documento, este texto, este protocolo, que fue aprobado en abril de aquel año, y la Santa Sede, lo mandamos a la Santa Sede, que nos hizo algunas observaciones, y ahora ha sido presentado. Es la respuesta, las acciones que debe seguir un obispo cuando recibe la denuncia sobre un presunto abuso de menores. Monseñor, ¿podría decirse que una vez más en este tema la Iglesia pide perdón por los sacerdotes abusadores y que esto cambia en cierta forma esa protección que en algunos casos significó a lo largo de los años el silencio? Sí, totalmente. Explícitamente las líneas de la Iglesia Argentina tienen un párrafo muy importante de una carta que el Papa Benedicto escribió a los católicos de Irlanda, donde él manifiesta la vergüenza y la vergüenza de la Iglesia por este delito de sus hijos y de los sacerdotes. Hay que cobrar conciencia de esto, ¿no? Cuando una persona se acerca a un cura, mucho más si es un menor, o al menor se le equiparan los adultos vulnerables, personas que aunque sean mayores de edad, por alguna razón son vulnerables. Cuando una persona, un menor o un adulto así, se acerca a un cura, lo hace con una confianza para poner delante de él su vida, ponerse en sus manos. Y si encuentra de parte del ministro esta acción verdaderamente depredadora, como es el abuso sexual, esto es un pecado gravísimo, pero también es un delito, tanto para la Iglesia como para la justicia civil. Por eso pedir perdón, pero no solo pedir perdón, sino también arbitrar, como son estas líneas, los procedimientos que hagan justicia, que esclarezcan los hechos y que en el caso de que se demuestre la culpabilidad, las penas justas y proporcionales que el culpable debe tener en lo que a la Iglesia le corresponde, porque estas normas no sustituyen lo que debe hacer la justicia civil. Incluso se nos pide a los obispos que se le indique a las personas que tienen el derecho y deben recurrir a la justicia civil para que actúe y el culpable también reciba
el castigo que la justicia civil tiene previsto para estos casos, que también son muy graves, ¿no? Hablando de la justicia civil, monseñor, ustedes, los obispos, han tenido, imagino, especialistas, ¿no?, que los han ido ayudando en esto, porque el protocolo tiene muchos términos jurídicos específicos y pasos a seguir, ¿verdad? El protocolo es el aterrizaje aquí en Argentina, cada conferencia episcopal lo ha hecho, de las normas canónicas, por lo tanto, con los términos jurídicos precisos, pero aterrizado aquí. Y por eso la comisión en la que yo estoy coordinó el trabajo de los expertos, tanto sacerdotes como laicos, abogados, canonistas. También hemos tenido el aporte de una doctora en psiquiatría, porque sobre todo el protocolo también habla de la prevención, que es un capítulo muy importante. O sea, el protocolo es la respuesta a los casos dados, los lamentables y dolorosos casos dados, pero también abre la puerta a todo el trabajo de prevención, porque la Iglesia trabaja con niños, con jóvenes en sus colegios, en sus parroquias, con personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo crear los ambientes más seguros dentro de la Iglesia para que esto no se dé? Necesitamos también la palabra de los expertos, pero también para acompañar a las víctimas. Y permítame que acá diga algo muy importante, que tal vez es el núcleo de este cambio que usted muy bien señalaba, de la postura de la Iglesia, que ha reconocido haber gestionado mal todo esto. O sea, los obispos no hemos sabido responder adecuadamente. ¿Cuál ha sido el cambio? Poner todo el centro de atención en la víctima, no en el sacerdote acusado, que merece atención porque tiene presunción de inocencia, incluso en la culpabilidad tiene derechos que tienen que ser resguardados, pero aquí toda la atención debe estar centrada en la víctima y en acompañarla para que haga el proceso de curación, del que forma parte también los procedimientos canónicos y civiles que lleven el castigo a quien ha cometido estos delitos. Pero este ha sido el cambio fundamental, un cambio de 360 grados en la postura y en las normas de la Iglesia, ¿no? Estaba pensando, monseñor, cuántas personas heridas no han quedado a lo largo de este tiempo en esto, cuántas familias, como usted bien lo dice, y nosotros acá en Santa Fe vivimos con relativa cercanía y también tristeza todo el caso de monseñor Storni, que usted lo sabe, ¿no? Y lo recuerda. Sí, por supuesto. Y evidentemente cómo a veces uno también, desde un medio de comunicación de la Iglesia, hemos tenido momentos de mucha incertidumbre, ¿no? Por decir cómo se analizan estos casos sabiendo que la verdad, en cualquier familia, de buena voluntad podía haber pasado esto, ¿no? Sí, seguro. Sí, miren, por eso el Papa Benedicto, y yo les decía, unas palabras del Papa están citadas en nuestras líneas. Él habla de la vergüenza que le produce a la Iglesia esclarecer estos hechos, pero hay que esclarecerlos, por más que sean vergonzosos, nos produzcan un dolor muy grande, porque la peor cosa no es la vergüenza, la peor cosa es lo que el abuso causa en las víctimas y en las familias. Claro. El Papa Benedicto dice, muchos de ustedes no han querido volver más a la Iglesia y yo los comprendo. Les digo que Jesucristo puede curar esas heridas, pero entiendo muy bien que ustedes vean un cura o vean una iglesia y sientan un rechazo muy grande. Hacerse cargo de ese dolor y de esas heridas es un acto que la Iglesia está haciendo, y creo que ha sido una conversión evangélica, una conversión, porque esto no son solamente frías normas disciplinares, procedimentales, son una norma concreta, pero expresan una genuina conversión evangélica, como la que escuchamos y predicamos en la Cuaresma, pero vivida dolorosamente, haciéndonos cargo del daño que han hecho algunos, no todos ni la mayoría de los sacerdotes, esto también hay que aclararlo y lo decimos, la mayoría de los curas son gente buena, sensata, apostólica, coherente con sus compromisos. Este ha sido un pequeño grupo, pero digamos, todos tenemos que cargar con el deber de purificar a la Iglesia de esta verdadera lacra, ¿no? Así es.
Además, siempre por allí lo que se presumía era que la persona que comentaba una situación así mentía, ¿no? Como que se daba más máxima autoridad al sacerdote o al obispo y no a quien estaba diciendo que estaba siendo víctima. Mire, yo le cuento un hecho que ilustra esto que usted está diciendo. En el año 2012, en febrero del 2012, la Santa Sede organizó en Roma un simposio que reunió a más de 200 obispos y superiores generales de congregaciones. Yo participé por la Conferencia Episcopal Argentina. El simposio comenzó escuchando a una víctima, una mujer de 60 y pico de años, irlandesa, Mary, no me acuerdo el apellido, que es esta señora que el Papa Francisco incorporó a la Comisión de la Santa Sede, que tiene como misión ver que en la Iglesia se apliquen estas normas. Uh-huh. Comenzamos en un silencio impresionante, escuchando un testimonio desgarrador. Bueno, esa es y una de las cosas que ella decía era, fui a ver a mi obispo y sufrí el segundo abuso, porque no me creyeron, claro. Me mandaron a callar. Y dice, y aquí en esta sala está el sucesor del obispo que me trató así. Entonces, fue muy fuerte. Pero bueno, eso es poner a la víctima en el centro, escuchar su relato y dejarse, convertir por lo que Cristo nos está diciendo a través de esos hechos tan fuertes y dolorosos. Yo creo que esto es lo que la Iglesia está haciendo. Repito, comenzó con Juan Pablo II. Benedicto XVI ha sido verdaderamente el gestor del cambio de ruta, con una firmeza, con una lucidez y con una humildad. Y el Papa Francisco hoy está profundizando este surco ya iniciado por el Papa Benedicto, pero va en esta dirección, de atender a las víctimas en este sentido, ¿no? Con los chicos no se juega, dijo el Papa. Con los chicos no se juega, con los chicos no se juega. Y vuelvo a lo primero que les decía, ¿no? Cuando un niño, un adolescente, un joven o una persona en situación de vulnerabilidad se acerca a un ministro de la Iglesia, a un sacerdote, busca el rostro de Cristo, busca la salvación, busca la paz que da Jesucristo. Por eso estos abusos, lo más grave que producen son el daño en las víctimas, pero también han lesionado la sacralidad del sacerdocio. Entonces la Iglesia tiene que reaccionar así con fuerza, y también, mire, todos estamos haciendo penitencia por esto, como lo predicamos, ¿no? El pecado de un solo bautizado nos afecta a todos. Uh-huh. Todos tenemos que hacer penitencia los unos por los otros, ¿no? Pero obviamente los que tenemos más responsabilidad, con más fuerza, tenemos que trabajar, como están trabajando los obispos de Argentina, para que esto no ocurra nunca más. Uh-huh. Permítame decirle esto, a mí me ha tocado instalar este tema, no a mí, pero bueno, muchas veces he tenido que llevar este tema al plenario de los obispos, guiar la lectura y la aprobación de estas líneas de acción. Puedo dar testimonio del compromiso de todos los obispos de transitar por este camino. Bien. Monseñor Buenanueva, ¿le ha tocado alguna vez a usted recibir la confesión de un caso de abuso? En algún caso, tal vez estrictamente de menores no, pero sí de inconductas sexuales de sacerdotes, y bueno, son situaciones muy dolorosas. Uh-huh. Me detengo aquí porque son casos, como usted se dará cuenta, que involucran a personas, pero sí, pues son experiencias muy muy duras, y bueno, donde hay que responder, como le decía antes, ¿no? Con la verdad y con la justicia. Bien. En el supuesto de una denuncia y se inicia toda la etapa de investigación, sí. ¿qué establece el protocolo en cuanto a qué se hace con ese sacerdote que se está denunciando durante el proceso, Monseñor? Le agradezco la pregunta porque así brevemente, sin entrar en tecnicismos, quisiera explicar cómo es el proceso. Sí. ¿Qué pasa cuando un obispo recibe una denuncia? Lo primero es lo que los fieles tienen que saber, fieles y no católicos también, eso está previsto, que cualquier persona que tenga noticia de un posible hecho tiene que acudir o a su párroco o al obispado directamente para llevar una noticia que sea cierta, porque también hay que tener cuidado con el simple rumor, que puede causar mucho daño, incluso la denuncia falsa. Pero el obispo tiene la obligación de escuchar, tomar nota e iniciar lo que se llama una investigación preliminar, que
que tiene como finalidad ver si la denuncia presentada es verosímil, tiene, digamos, hay suficiente fundamento para decir aquí estamos ante un posible hecho de abuso sexual de menores. Cuando esto ocurre, el obispo puede tomar lo que se llama medidas cautelares. Una de ellas, que es lo que normalmente ocurre, es separar del oficio, por ejemplo, un párroco es acusado, o un capellán, o un vicario, o un diácono, también forman parte, clérigos son también los diáconos, permanentes o no. Es decir, bueno, está esta acusación, vas a tener tiempo para defenderte, pero para resguardar la legitimidad del proceso, te separo hasta tanto esto se clarifique del oficio que estás cumpliendo. No puedes seguir siendo párroco, ejerciendo tal vez públicamente el ministerio. Si se comprueba, estas son las medidas cautelares que se toman, que pueden agregarse otras, pero normalmente esta es la más fuerte, ¿no? Separar del oficio al clérigo que está siendo investigado. Si se comprueba que la denuncia es verosímil, el obispo con un decreto y con un informe cierra esta primera parte y lo manda a Roma, porque este delito, esto es una cosa muy importante, el obispo no tiene competencia más que en la primera investigación, esto le compete a la Santa Sede, al Papa, que se lo ha encargado a la Congregación de la Fe, que tiene toda una sección que está trabajando estos casos. El caso llega a Roma y Roma le indicará al obispo cómo seguir. Las líneas nuestras establecen 6 posibles cursos. Que el caso se demuestre que no tiene fundamento, que Roma pida más información, que Roma dice este caso lo sigo yo porque es muy grave, o lo sigue el obispo, y ahí hay distintos procedimientos que sería un poquito complicado explicar, pero bueno, se le encomienda al obispo hacer propiamente la investigación penal, y o si el caso es muy grave, la misma Santa Sede, la misma congregación le pide al Papa que, cuando son los casos más graves, que aparte ya al sacerdote del sacerdocio o al diácono del diaconado, si es un diácono, ¿no? Eso sería en síntesis el proceso que se sigue, repito, independiente del procedimiento de la justicia secular, penal y civil, pero el criterio que ha dado la Iglesia es que la Iglesia, el obispo, ha de colaborar con la justicia civil en todo lo que corresponda, ¿no? Bien. Ha sido muy claro, Monseñor, le agradecemos y bueno, por supuesto, con la valentía, ¿no? Con que se necesita afrontar todas estas cosas, a ustedes los obispos les ha tocado una parte dolorosa, pero bueno, Dios debe estar muy contento por esto, ¿eh? y también las familias y las víctimas, sin duda. Sí, bueno, delante de Dios creo que tenemos que tener esa transparencia de conciencia, y me permito finalmente volver sobre algo que dije, que usted también señaló. Las personas tienen que conocer en qué está la Iglesia y cómo proceder, al menos inicialmente. Seguro. O sea, que si hay noticia cierta de un posible abuso, no duden en acudir al párroco o al obispo. Y permítame señalar esto. Mire, acá hay una diferencia incluso con el ordenamiento civil de Argentina. En Argentina, el abuso sexual simple, o digamos, para no entrar en tantos tecnicismos, solo puede ser denunciado o por la víctima o por sus legítimos representantes, padres, tutores, o cuando ocurre en los hospitales o en los centros educativos, que un docente o un profesional de la salud ve a un chico que tiene rasgos o rastros, signos de haber sido abusado. Solo en estos casos se puede denunciar. En cambio en la Iglesia no. La Iglesia, cualquier noticia cierta, repito, fundada, el obispo tiene la obligación de poner en marcha la investigación, ¿no? Eso me parece que todos tenemos que estar muy anoticiados de estas cosas, ¿no? Claro, porque en los ámbitos en los que cada uno se mueve puede llegar a percibir alguna situación así. Sí, sí. Obviamente no dejarse llevar por el pánico, porque eso también es un problema ahora, ¿eh? Pero bueno, en esto todos somos responsables en la prevención y en la respuesta rápida a estos casos. Muchísimas gracias por su tiempo y por su claridad, Monseñor. Muy amable, y a disposición siempre, ¿eh? Que Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Conversamos con Monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, presidente de la Comisión Episcopal
de ministerios, dando los puntos principales de estas orientaciones pastorales a tener en cuenta en el caso de denuncias de abusos sexuales en los cuales los acusados sean clérigos y las presuntas víctimas menores o personas en estado de vulnerabilidad. Onda de Radio. Palabras que animan, voces que te acompañan.